tardes, estimados participantes. Ya dando inicio hoy con la unidad número 1 de la materia electrotecnia, quería, no sin antes, recordarles que el plan de evaluación que ustedes ya deben haber visto está la ponderación y las actividades que vamos a ver en este trimestre. Les voy a recordar lo que trata la segunda unidad, que va a ser la de los modelos matemáticos implicados en los sistemas de control. La tercera unidad, los controladores PID, y en la cuarta unidad se va a ver los sistemas de control en la industria. Quería darle una breve introducción sobre lo que es la electrotecnia. La electrotecnia se basa principalmente en elaborar circuitos o conexiones a máquinas en la industria. ¿Por qué? Porque hay máquinas trifásicas, bifásicas, motores trifásicos, motores monofásicos. Todo ello implica una conexión, ya sea en el circuito, también se utilizarían los circuitos series, los circuitos paralelos. También tendríamos eh, conexiones en triángulo, conexiones en estrella, como lo llaman delta. Eso implica lo que es electrotecnia. También la electrotecnia está de la mano de la electrónica, que electrónica, si ustedes recuerdan, o ya tienen conocimiento sobre ello, y se basa en circuitos también, pero trabajando con corriente más que todo directa. En cambio, acá en electrotecnia se va a trabajar en la corriente alterna, para elaborar circuitos en corriente alterna, trabajando con tensiones de 110, 220, en las distintas conexiones. Ahora bien, quería recordar también que esta diapositiva la voy a subir, también voy a subir la de apoyo. Al final tendremos unos videos referenciales que dejaré allí de enlace. Así que vamos a dar comienzo ya de la materia. Los fundamentos de circuitos electrónicos. Un circuito electrónico, por lo tanto, es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Para empezar a hablar de electrotecnia, tenemos que hablar de circuito electrónico, como estaba diciendo en una breve introducción. Dichos componentes pueden ser resistentes, resistencia, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables, por ejemplo. Cuando el circuito incluye componentes electrónicos, se habla de circuito electrónico. Acá, para darle una explicación sobre esta imagen que tengo allí, les voy a hablar de un ejemplo sencillo. Antes de hablar de este circuito que tengo aquí, le voy a hablar de un circuito en corriente alterna. Este sería un circuito en corriente continua. Corriente fácil de entender es un circuito de nuestras casas, muy utilizado en todas ellas, que es el del simple encender un bombillo, así como vemos acá, pero encender un bombillo en nuestra casa. Ejemplo. Ahí entraría el interruptor para encenderlo, cerraría el circuito, la fase la interrumpiría el interruptor, que es el apagador, y el otro cable, como digo allí, va hacia el neutro, conectándolo a 110. Ya cuando tenemos este circuito que tenemos acá, es ya con corriente continua. Con corriente continua, ¿qué tenemos? Un generador que es de una batería, 1.5 voltios, que va con el conductor este rojo que tenemos acá hacia el elemento de control, que sería el interruptor o el apagador. Que esto semeja que es la fase. Aquí corta el positivo, ya en el otro extremo está el negativo conectando al bombillo en el sol.
y el receptor sería el bombillo. Al encender acá el interruptor, cerraría un circuito, entonces el circuito sería un circuito en serie, porque está conectado en serie el elemento de control que va a hacer apagar el bombillo. Si conectamos dos o tres o cuatro bombillos con un mismo circuito, ya los bombillos pasarían a estar conectados en paralelo para poderlos encender. Por eso creo que tengan en cuenta algo. Los circuitos electrónicos, cuando comienzan a funcionar, cuando se enciende este interruptor, va a pasar lo que se habla en electrónica, el flujo de electrones por los conductores, como ustedes pueden ver allí, en su interior. Por ende, el paso de corriente eléctrica y el conductor serían los cables, que es la resistencia. Tengan en cuenta siempre cuando se habla de circuito electrónico que va a haber un receptor, un elemento de control y el generador, que sería el voltaje. En los parámetros de un circuito electrónico que tenemos aquí en este concepto, ustedes van a conocer qué es la corriente eléctrica el día de hoy, el voltaje, qué es la resistencia, pero que sepan cómo se mide y cómo se representa en un circuito. En un circuito eléctrico se pueden encontrar distintos elementos, como la fuente de voltaje, también se pueden encontrar las resistencias eléctricas, así como que permiten el funcionamiento de ellos, como conductores o interruptores, como lo leí del ejemplo anterior, entre otros. Para facilitar la representación gráfica en circuito eléctrico se utiliza una serie de símbolos, como ustedes pueden observar acá en esta imagen. Acá tenemos un símbolo de alto voltaje, tenemos una resistencia de color verde, rojo, en código de colores verde, azul, rojo, con tolerancia dorada, sería de 5,6 kilómetros. Esto, aquí como vemos en esta imagen, la corriente va dependiendo de la mano del voltaje, la conductancia serían los cables, para hablarlo así, la potencia sería lo que disipa este bombillo, que es lo que consume, la resistencia también estaría implicada en el bombillo, porque un bombillo, por ejemplo, por su interior tiene un filamento, una resistencia, que es lo que hace consumir corriente, donde es cuando consume corriente. El- los parámetros eléctricos existen más símbolos, claro está, estoy tomando los principales y que es como ver cuando hablamos de voltaje y corriente, la ley de Ohm, resistencia. Si ustedes recuerdan la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Y ahí se desprende la fórmula para hallar corriente, para hallar la resistencia y ya hablé cómo se hallaría el voltaje. Adicionalmente, en un circuito eléctrico existe parámetros como voltaje, corriente, ya lo dije, y potencia que pueden calcularse o medirse. Por eso, un motor viene dado en vatios. Voy a dar un ejemplo de un motor, sea monofásico, bifásico y trifásico. Los vatios es la potencia que el motor aguanta, o lo que puede soportar y la potencia que puede dar, claro está. Por eso es que se mide en vatios. Algunos hay motores de 10 HP, pero ya ahí vendría a calcular la potencia, es 13 y algo de kilovatios. Ya entraría en la fórmula, potencia igual a voltaje por corriente, que se la voy a ir mostrando más adelante. En esta parte le estoy citando uno de los principales. Hay muchos componentes activos y muchos componentes pasivos. Ustedes pueden citar aquí. Aquí estoy tomando uno muy elemental que es el condensador, con capacitor, o también llamado condensador, un componente pasivo. Los componentes activos, ¿cuáles serían? Los integrados, más que todo, los que por dentro de sus encapsulados contienen otros circuitos
Por lo menos los SCR, los transistores tienen circuito interno que hasta diodo por dentro del mismo de un transistor contiene diodo, un diodo, los SCR igualmente. Los diodos sirven como protectores prácticamente para que no regrese la corriente y haya quemar algo en el circuito. Mientras tenga un diodo y vaya a pasar corriente inversa, o como decir, que se regrese la corriente en forma con su polaridad no, que no es, el diodo trabaja allí, no lo deja pasar. Y si es muy, por lo menos sirve también de protector, porque si es un diodo de 3 amperios y le entran 4 o 5 amperios, pues se va a abrir y protege el equipo. Igual los transistores sirven como disparadores, como una compuerta, tiene muchas funciones. Ya prácticamente, como dije, la electrotecnia va de la mano con la electricidad, con la electrónica. Los componentes activos, para que entiendan estas diferencias, es que es más que todo, los activos vienen encapsulados y estos son los que se le conectan a ellos para que en el circuito son como protectores externos hacia ellos. Uno, el capacitor que hace, siempre va a mantener, si es de 25 voltios, va a mantener los 25 voltios, lo va a almacenar y lo va a mantener, lo va a filtrar. Y, y también sirven para, no, para algo muy importante, para controlar el ruido. La bobina es un alambre de cobre enrollado en un imán y la resistencia también sirve como casi como un diodo, como un protector, entonces se conecta para interrumpir corriente, si le baja la corriente, para también lo usan como fusibles, las de bajo valor, cuando tiene un alto voltaje que ya se va a abrir y protege más que todo ahí la averían ustedes en un bombillo ahorrador. El bombillo trae una resistencia baja en su entrada cuando entran los 110 voltios, cuando entra un voltaje muy alto, él se va a abrir, la resistencia se abre, se quema. Los componentes activos son los elementos y dispositivos que son capaces de proporcionar e integrar energía en el circuito. Esos son los que dan la energía o integrar. Los componentes pasivos son los que no requieren ninguna fuente externa. En cambio, estos componentes activos sí los requieren y para su funcionamiento. Y son capaces de almacenar energía en forma de voltaje, corriente en el circuito. Los tipos de elementos activos y pasivos de un circuito eléctrico los voy a denotar acá en un cuadro comparativo donde está la base, los componentes activos y los componentes pasivos que estaba hablando anteriormente. Por lo menos cuando se habla de la base, cuando es la naturaleza de la fuente, los componentes activos entregan potencia o energía al circuito. Cuando los componentes son pasivos, no entregan energía o potencia al circuito. Ejemplos de esto que estoy hablando son los diodos, los transistores, los SCR, los circuitos integrados, etcétera, los que vimos en la imagen pasada. Y las resistencias, los condensadores, que son capacitores, los inductores, que son bobinas, son componentes pasivos. ¿Cuál es la función del componente? El dispositivo que produce energía en forma de voltaje o corriente son los componentes activos. Los dispositivos que almacenan energía en forma de voltaje o corriente son los pasivos. Aquí sí, también en términos de ganancia de energía, en los componentes activos son capaces de proporcionar ganancia de energía. En los componentes pasivos son incapaces de proporcionar ganancia de energía. El flujo de corriente. Los componentes activos pueden controlar el flujo de corriente. Los componentes pasivos no pueden controlar el flujo de corriente. Son muy inestables. Para eso no sirve. El requisito de una fuente externa, ya lo vimos, serían para quienes, para los componentes pasivos, requieren de una, le digo, los componentes activos requieren una fuente externa para la operación. Los componentes pasivos no requieren ninguna fuente. En la naturaleza de energía, los componentes activos son donantes de energía, que es lo que entregan energía, y los componentes pasivos no son aceptadores de energía.
pasa la energía por allí, pero no se almacena ni nada así. Solamente eh, son aceptadores de energía. Con el ejemplo que le di, ese aceptador es el condensador que hace la energía, la toma, la mantiene y la estabiliza. Y en cambio, en los activos solamente las donan, pasan por allí y las donan, para que entiendan. Seguimos con las características del corriente, voltaje, resistencia y potencia de los circuitos serie y paralelo. Conectados pequeñas definiciones, tendríamos que es la corriente eléctrica, que es el voltaje, que es la resistencia eléctrica, que es un circuito en serie, y que es un circuito en paralelo, como ustedes pueden observar allá. Ahí dependen del potencial eléctrico y la resistencia en el conductor. La resistencia eléctrica es el resultado de la alteración de electrones en movimiento entre sí y con átomos y iones del conductor, la corriente eléctrica, que basándose en la electrónica que empieza así con ese movimiento de electrones que pasan de la parte electrónica con la unión PN, si han visto esa materia, es el movimiento de los electrones hacia los huecos, así sucesivamente, como empieza la energía, como es la corriente eléctrica, así empieza, así por ese movimiento de esos electrones. El voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los dos puntos se llama voltaje. La corriente es la tasa con la que fluye la carga. La corriente es la que pasa por allí y es la que más principalmente hay que tener cuidado, porque es la que, un ejemplo, nos da el corrientazo, algo así en criollo. La resistencia eléctrica indica una reacción del material al paso de corriente eléctrica a través de él. Nos manifiesta una inercia u oposición a los electrones que fluyan por el efecto de campo eléctrico, pues cuando hablamos de la conductancia de la bobina, es un concepto opuesto cualitativamente al inverso, cuantitativamente a la resistencia, o sea, es lo inverso de la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? Como dice, por defecto, opone a la oposición de corriente, también al campo magnético. Ya más que todo la bobina trabaja con el campo. Cuando hablamos de bobina, nos podemos, para que entiendan un poco más, referirnos a un transformador. El transformador es tiene un núcleo con un enrollado de conductor de alambre de cobre, produce un campo ahí adentro y almacén, entrega amperaje en corriente. ¿Y qué hace él? Cuando llega un voltaje alto, podemos verlo como un transformador elevador, lo podemos poner como en el transformador reductor. En el caso que cuando hablo de voltaje alto, a llevarlo a un voltaje bajo, es un transformador reductor. Cuando es un transformador elevador, es cuando entra un voltaje alterno bajo, me entrega un voltaje más alto en alterno. ¿Qué es un circuito en serie? Eso es básico, es lo principal en la teoría de los circuitos. Eh, es casi que el comienzo cuando se empieza a ver circuitos en electrónica y también acá en electrotécnica. Todos los componentes están conectados en este extremo a extremo, formando una sola ruta, es como un solo camino. Cuando estamos hablando en serie, se conectan entre sí, uno seguido del otro. Cuando estamos hablando de un circuito paralelo, los componentes están conectados entre sí, pero formando exactamente conjuntos de nodos eléctricamente comunes. Pues paralelos, conectar uno enfrente del otro, cinco resistencias conectadas, no seguidas, sino de frente cada uno, para que entiendan. Eso es un circuito paralelo. Para ver una diferencia en circuito paralelo en una batería, cuando conectamos en paralelo las baterías, se mantiene el voltaje, pero se eleva la corriente. Cuando es en serie, se sube el voltaje y la corriente es menor. Es lo contrario.
tipos de, de rama, aquí hablaremos de los tipos en la parte de lo que tiene un circuito, lo que son los nodos, las ramas, circuito plano, con estos circuitos que le estoy colocando que hablar, nos vamos hablando qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando es un nodo, es un punto de unión entre tres o más elementos del circuito. Ustedes observan acá, acá el nodo son los puntos rojos que están aquí cuando es el circuito original. Esto que estoy señalando sería un nodo, este sería un nodo, otro nodo donde llegan y se conectan las resistencias. Aquí hay una fuente de corriente en este circuito, que otra fuente. Así quedarían los nodos. Esta tendría uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Cuando es rama, es el elemento grupo de elementos conectados entre dos nodos. Tendríamos todo lo que esté conectado, sea resistencia, diodos, condensadores. Aquí en este caso están conectados en resistencia uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Y va desde el punto A al punto E, ejemplo, como dice allí, es un elemento grupo de elementos conectados entre nodos. Están conectados está acá, de C a B, de C a B, de D a E y de A a E. Estaría acá esta resistente 6 con esta fuente de voltaje. Cuando estamos hablando de un circuito plano, es un circuito que puede dibujarse sobre una superficie plana sin que se cruce ninguna rama. Acá tenemos el circuito plano, como el primer ejemplo para decir que nos da circuito no plano. ¿Por qué no es no plano? Porque ya la fuente está por fuera, aquí ya hay un elemento de conectado externo a lo que está dentro del circuito plano. Si ven, esta conexión, esta ramificación está dentro del mismo circuito. Ya aquí me estaría esta resistencia que me va con esta fuente ya estaría por fuera, por eso es que es un circuito no plano, y ahí se cruza. Y ya acá, tomando en cuenta este, este ejemplo de un circuito más o menos como va conectado, sería paralelo porque mis dos resistores que les hablaba están una frente a la otra, son paralelos. Hay una resistencia que va en serie con esta fuente y esta va en paralelo. Cuando estamos hablando, siguiendo con las tecnologías de ramas, no y lazo, hablamos de lazo es un conjunto de ramas que forman una línea cerrada, de forma que si se elimina cualquier rama del lazo, el camino queda abierto. Por ejemplo, acá, en este circuito, el conjunto de ramas forma una línea cerrada, pero si se abre un camino, por lo menos entre Regono y la fuente acá, quedaría un circuito abierto. La malla. Este concepto se aplica normalmente a circuitos planos y es un lazo que no tiene ningún otro en su interior. En un circuito plano existen obviamente tantas mallas como ventanas como ven en este ejemplo. Aquí hay una malla, dos mallas, aquí una, dos mallas, tres mallas en estos circuitos que le estoy citando allí. Y acá si tomamos este sería una y dos mallas. Por eso que un circuito plano existen obviamente tantas mallas como ventanas como sencillo. Ya estamos llegando al final. Ya les voy a dejar acá al final los videos de referencia, como lo dije cuando empecé la clase. Esto, véanlos, analícenlos, eh, para que tengan más recursos de aprendizaje ustedes y con material de apoyo que les suban, que aquí va a ir subida también las normas APA, por si en alguna de las cuatro actividades que no han realizado de evaluación les pido que las usen, pues aquí se las voy a dejar en material de apoyo. También les voy a subir la diapositiva, como dije también. Eh, también quería decirles algo que siempre cito cuando tengo clases, que
Espero que entreguen las actividades a tiempo, cuando me fijen la actividad por el mismo medio, me la hacen llegar por la plataforma. Esto no deben enviarla por otro medio, sino es por la plataforma del IEX. Por allí también pueden hacer preguntas o cualquier mensaje por la misma plataforma. Yo estaría atento a cualquier inquietud de ustedes. Así que bienvenido a esta materia y nos veremos en el próximo encuentro.